Bienvenidos a La Voz de Dios, el mejor programa de enseñanza. Nos permite estar aquí y llegar a sus hogares a través de la meditación de la palabra. Hola. Bendecimos a cada hogar ecuatoriano en esta mañana, a cada familia ecuatoriana, a cada amigo, a cada hermano que desde sus hogares se están conectando para escuchar la palabra del Señor. Deseamos en este día domingo que Dios derrame muchas bendiciones como lo hace todos los días sobre cada hogar. Buenos días, Dios les bendiga y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Bueno, amados, que el Señor les continúe bendiciendo porque ya nos bendijo desde los lugares celestiales. Hoy es un nuevo día, gracias a Dios que estamos todavía de pie. ¿Y por qué no darle gracias a Dios por este nuevo día? Están cordialmente invitados a esta escuela dominical por las casas. Pronto les estaremos indicando cuando ya empezamos los servicios. Así que manténganse expectantes que les estaremos comunicando cuando iniciamos otra vez nuestro servicio, pues. Pero vamos a seguir confiando en el Señor. Buenos días, apreciada iglesia. Buenos días, amada iglesia. Buenos días, amigos. Y buenos días a todos. Que la dulce paz del Señor, pues, siga abundando en cada uno de vosotros. Vamos a estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a dejar a un lado las preocupaciones y solo vamos a prestar oído a lo que el Señor nos tiene que decir esta mañana. Hay personas que están conectadas en diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga a todos. Paz. Bendecido sea el Señor. Alabamos a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Como hoy día nosotros sabemos que en el mundo entero se celebra el Día del Niño. Bendecimos a cada niño ecuatoriano. A lo último estaremos orando por los niños de nuestro país y por los niños del mundo entero. Como dijo Jesús, dejen a los niños que vengan a mí. Y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. También dijo que si no nacemos de nuevo como un niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. No podremos entrar al reino de los cielos. Yo aquí estaba leyendo un pensamiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo en uno de sus pensamientos, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. O sea que dice que cómo se conoce una generación o cómo se conoce una nación, una sociedad, es en la forma en que la sociedad trata a los niños. Si es una sociedad que cuida de sus niños, que los ama, que los valora, es una buena sociedad, pastores. Claro que sí, porque los niños son el presente y el futuro. Bendito sea el Señor. Pero nos damos cuenta también que en nuestra sociedad los niños han sido últimamente maltratados, abusados sexualmente, queriéndolos convertir de sexo, el sexo que Dios le dio biológicamente. Entonces nos damos cuenta que nuestra sociedad no está tan bien como dijo Nelson Mandela. Bueno, nosotros los padres asumimos el rol, asumimos la responsabilidad, porque de los padres va a depender un 80% y más del futuro o del destino de la niñez. Porque cuando los niños vienen al mundo, Dios nos entrega a los niños en cero inocencia. Y de allí para allá es responsabilidad de nosotros los padres, porque creemos que la primera escuela es el hogar. Así que los padres son los primeros docentes. Por lo tanto, queridos padres, tenemos esa gran responsabilidad de educar bien, formar bien, instruir bien, porque Dios nos va a pedir cuenta de la herencia que has puesto en nuestras manos. Los hijos son de Dios y por lo tanto Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Bendito sea el Señor. Entonces, como Nelson Mandela lo dijo, que es una revelación. No puede haber una revelación más intensa que la demostración de cómo la sociedad trata a sus niños. O sea que si la sociedad se preocupa por los niños, le inculca valores que nosotros sabemos que hoy en día los valores se han perdido. Los padres no enseñan valores a sus hijos. Yo decía la otra vez que en mi época, ¿no? En cuando yo nací y en los años 60, 50, los padres enseñaban a respetar mucho a sus hijos y había ese respeto, pero ahora los padres hemos perdido, bueno, no digo hemos porque yo no he perdido, pero hay muchos padres que han perdido el respeto de sus hijos porque no los han sabido encaminar. ¿Qué dice, pastor, usted? Sí, claro, por eso decía que Dios nos entrega a los niños en cero inocencia y de nosotros va a depender. Porque nosotros estamos en la obligación de formar el carácter de los niños para que ellos marquen la diferencia en la sociedad que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. También dijo otro pensador, los niños son el recurso del mundo y la mejor esperanza del futuro. O sea que si tenemos unos niños bien educados y dentro del hogar nosotros hacemos lo que la palabra nos dice, como siempre decimos, Deuteronomio 6, 6 al 9, si instruimos a los niños, también
Un proverbio dice, instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo, no se aparte de él. Entonces hay una buena esperanza, un buen futuro para la sociedad, si los padres instruimos a nuestros niños en el camino del Señor, si la sociedad no destruye la inocencia de los niños, y seguimos orando para que Dios ponga en el corazón de los padres que debemos nosotros como padres instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, y vamos a tener una buena sociedad. Lógico. Una de las falencias, diría yo, que tenemos ahora es que muchos padres son creyentes y que Dios los bendiga por haber conocido al Señor, pero que como que se ha descuidado en parte a los hijos o a los niños, porque estamos enfocados en nosotros y como que a veces se los descuida un poco a ellos. No todos los padres llevan a sus hijos a la escuela dominical, no todos los niños están aprendiendo, ¿no? Entonces necesitamos preocuparnos más por nuestros hijos para que cuando nosotros no estemos, ellos continúen con el legado de la fe. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿sabe? Yo ya mismo paso al pastor, pero me llena mucho lo que le dijeron cuando Noemí regresó a Belén. Noemí regresó a Belén, usted sabe que murieron sus hijos, su esposo, y ella regresó solo con su nuera. Pero cuando su nuera salió embarazada y dio a luz, las mujeres les decían a Noemí, él será el restaurador de tu alma y él sustentará tu vejez. Qué bendición para nosotros las abuelas, que los niños son los que van a sustentar nuestra vejez, los niños son los que van a restaurar el alma de los abuelos. Entonces, como abuelo, qué preocupación de que nosotros como abuelos seamos un ejemplo para nuestros niños. Si un niño está en una casa y la gente pasa peleando, pasa discutiendo, escucha malas palabras, el padre no respeta a la madre, el abuelo no respeta al que tiene que respetar al hijo o también a su nieto, a su nuera. Estamos criando nietos, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Pero mire cómo dice allí, las mujeres le decían, Noemí, verá, él restaurará tu alma, él sustentará tu vejez. Qué bendición que los padres y más que todo, aquí estoy hablando de los abuelos, nos preocupemos porque esos niños son los que restauran nuestra alma. Esos niños son los que van a sustentar nuestra vejez, son nuestra alegría. Yo como abuela estoy tan contenta con mis 9 nietos que Dios me ha dado y los bendigo siempre. Y le doy gracias a Dios porque son una bendición para nuestras vidas. Sí, los niños son el complemento. Los niños son los que siguen alegrando el corazón de los abuelos. Cuando ya los hijos pues son mayores y forman su familia, los seguimos amando, pero esos niños se convierten en la alegría de los abuelos. Y se los quiere de una manera tan fuerte, tan fuerte. Bueno, yo voy a dejar al pastor. Y sí, debemos orar para que como cuando Jesús crecía, la Biblia dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué bendición. Que así puedan crecer nuestros nietos. Bueno, al final estaremos orando por los niños del mundo entero. Y cuando vayamos a hacer la oración, si usted como padre está al lado de su niño, si usted como madre, como abuelo, usted le va a imponer la mano. Eso lo vamos a hacer al final. Dejo al pastor con nosotros. Bendito sea el Señor. Amado Señor, ponemos esta escuela dominical en tus manos para que tomes control de principio hasta el final de todo lo que se va a hacer aquí. Te damos gloria y honra y alabanza y adoración porque usted se lo merece. Muchísimas gracias. Que sea usted alabado por toda la tierra. Ponemos en sus manos este servicio. Señor, mira a mis hermanos en casa, esta escuela dominical en casa. Señor, yo los bendigo en el lugar donde están. Bendigo al padre, a la madre, a los hijos. Bendigo a los nietos, a toda la familia que se ha reunido hoy. Todos saben que hoy es el día del Señor y estamos reunidos en casa. Así que ahí en casa, deje todo pendiente, deje a un lado las cosas que estaba haciendo y preste atención porque este es el tiempo del Señor. Haga de cuenta que usted está en la casa de Dios conmigo, que usted está tomando una silla y que ahora estamos iniciando el servicio dominical. Amén. Padre Celestial, que la gloria sea solo para usted. Tome el control de todo, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu palabra. Quita, Señor, toda mentalidad carnal, quita todo lo que no viene de ti, purifica nuestros pensamientos, lava nuestra mente con tu preciosa sangre y, Señor, glorifíquese en esta mañana tomando control de todo. Atamos también toda fuerza del enemigo que se quiera interponer para que la palabra de Dios no se escuche con reverencia. Toda preocupación es quitada, toda desesperación se va. Señor, traiga paz a los corazones.
traiga descanso y reposo a cada alma y a cada vida. Señor y mi Dios, bendiga a cada persona en el lugar donde está. Declaramos una mañana de bendición, cielos abiertos a favor de cada uno. Toda oposición se quita. Declaramos inoperante el poder del enemigo y el nombre de Jesucristo glorificado. Padre querido, bendigo en esta mañana a cada persona que se ha conectado, Señor, que está escuchando y está viendo este programa. Los bendigo con toda clase de bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amado Señor, muchas gracias. La gloria para usted. Vamos a escuchar una alabanza un momento y luego continuamos con la meditación de la palabra. A tus pies adore ahí en casa. entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado delante de sus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
Muy bien, ahora vamos a escuchar la santa palabra de Dios. Tome su Biblia en la mano y lea conmigo la Santa Biblia. Vamos a leer en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso número 8 y el verso número 9 o 10. Dice aquí: Cos fue padre de Anud y de Sobeba, y antepasado de los clanes, y antepasado de los clanes de Aarel, hijo de Harún. Jabes fue más famoso que sus hermanos, y su madre le puso por nombre Jabes, porque dijo: en verdad lo he dado a luz con dolor. Jabes oró al Dios de Israel, diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, y que me ayudes y me libres de males, para que no sufra más. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Esa es la palabra que hemos leído en esta mañana. Yo leí una versión que es Dios habla hoy. Escúcheme en esta mañana. El tema que voy a compartir con ustedes, yo le he titulado del sufrimiento a la excelencia. Del sufrimiento a la excelencia, tomando la referencia de Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Se dice que, de acuerdo a la historia, en el año 450 a.C., un hombre llamado Cos contrajo matrimonio con una mujer. Y de este matrimonio tuvieron sus dos primeros hijos. Y al final tuvieron un tercero. Los dos primeros tuvieron un embarazo normal y un alumbramiento normal. Pero el tercero dice que este trajo demasiado sufrimiento a su madre. Por eso se le puso por nombre Jabes, que significa sufrimiento o el que hace sufrir, que tiene que ver también con avergonzado, fracasado o desilusionado. Entonces, el nombre de la persona es un nombre muy fuerte para un niño, para un adolescente o para cualquier persona. Y fue un nombre que se le pone por la problemática que se presentó en el embarazo de su madre. Pero los padres no sabían que este nombre iba a marcar el destino de este niño. Por eso los israelitas, para poner un nombre, lo pensaban bien, lo analizaban muy profundamente para que su nombre tenga un significado y no un fracasado, un significado propio que lo lleve pues a una conexión o a una bendición de Dios y no al fracaso. Entonces, como le dije, hay dos versiones. La una versión dice que Cos era un hombre que no pertenecía a la familia de Israel, que era un gentil, una persona que vivía a los alrededores de Israel, pero que este hombre dice que hizo alianza con el pueblo de Israel y habían algunas formas como se lo podía hacer. El uno era, si era que un ciudadano se circuncidaba a todos sus hijos, todos los varones se circuncidaban. Y lo segundo era que estas personas acepten como ley la Torá o el Pentateuco o la palabra de Dios, y que se sometan a todo lo que establece la ley. Y según se cree pues que estas personas eran inconversas, no pertenecían a la familia de Israel y que lo habían hecho de esa forma, y ahora pues se unen y pasan a ser parte de los hijos de Israel, como pasó también con el caso de los gabaonitas. Los gabaonitas, dice que cuando se enteran los gabaonitas que los hijos de Israel venían arribando a la tierra de Canaán, entonces dice que ellos tuvieron mucho temor, porque habían escuchado que el Dios de los israelitas es un Dios grande y poderoso y que no hay otro como él. Así que dice que los demás reyes, 6 reyes, cuando supieron que Israel estaba a punto de arribar a su tierra para tomar posesión de ella, dice que se unen para pelear contra los hijos de Israel. Pero en cambio los gabaonitas hicieron a lo contrario.
Cuando ellos escucharon que el Dios de los hebreos venía llegando con su pueblo a esa tierra, ellos tuvieron temor. Y más bien ellos fingieron que venían de muchos meses de camino, con trapos viejos, con zapatos viejos. Ellos fingieron que venían desde muy lejos. Así que de esa manera dice que más bien ellos en ese momento quisieron formar parte de los hijos de Israel. Ellos no se unieron para pelear, sino para formar parte de este pueblo, sabiendo que este pueblo tenía la bendición de Dios porque tenían al Dios grande. Por eso ellos más bien fingieron que venían desde muy lejos porque no querían morir, querían formar parte de los hijos de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Lo que fue como una trampa terminó convirtiéndose en una bendición, porque ellos dice que hicieron pacto con los hijos de Israel en un momento cuando Israel no oró para consultarle a Dios si los aceptaban o no. Pero ellos, desesperados por hacer el pacto con Israel, dice que ellos se ofrecieron a hacer lo que Israel les pida. Entonces dice que Josué y los ancianos les pidieron que los aceptarían a ellos, pero que ellos tenían que servir. Cuando descubren la mentira de ellos, entonces les dice que los iban a poner como aguateros y leñadores. Imagínense, ellos llegan por miedo al Dios de Israel, pero más tarde ellos creen en el Dios de Israel, se convierten a él y le sirven a él. A tal punto que dice que ellos eran los que llenaban el agua para los sacrificios, para los lavatorios que se usaban en el santuario, en el tabernáculo. Allí se lavaban las manos los sacerdotes después del sacrificio. Y luego vemos también que ellos pasaron a ser los leñadores. Eran los que buscaban la leña para prender el fuego en el altar, para que así el fuego del incienso esté prendido todo el tiempo. Así que luego pasaron ellos a ser servidores de Dios. Y más tarde dice que estos mismos gabaonitas, dice que construyeron, llegaron a ayudar a reconstruir parte de los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Y esta misma ciudad Gabaón terminó convirtiéndose en una ciudad sacerdotal y en una ciudad de hombres valientes. Para que usted más o menos me entienda la idea. Entonces, ahora ya tomando la idea que está escrita aquí en la palabra de Dios, que es la donde quiero llegar. Cos dice que era descendiente, esta es la otra versión que creo que es la más apegada, ¿no? Dice que este era un descendiente de la tribu de Judá. Había tenido 2 hijos y luego tienen su tercer hijo, que se le pone como nombre Jabes. Pero este niño, cuando esta dama sale embarazada, desde el principio, desde el inicio del embarazo, la mujer empezó a tener sufrimiento. Esta mujer empezó con dolores de cabeza, vómitos, desánimo, debilidad a su cuerpo, dolor a todo su cuerpo. Estuvo a punto de abortar. No podía dormir, con insomnio, con dolores profundos en todo su cuerpo. Fueron 9 meses de tormento y de dolor. Satanás quiso que esta mujer abortara a este niño porque este niño venía con un destino que nos iba a enseñar a nosotros una lección. Y fue así que estos padres sufrieron mucho, tanto el padre como la madre, pero el mayor sufrimiento lo llevó ella. Hay mujeres, normalmente el alumbramiento es con dolor, pero esto es un dolor fuera de serie. Ya se fue a los extremos. Una mujer que perdió el apetito, dolores de cabeza profundamente y continuamente, desesperación y angustia, deseos de morirse. Así que la mujer no sabía qué hacer. Tal vez consultó al médico, pero no encontraban qué hacer con ella. Un estrés terrible, y así pasó durante todo este tiempo. Hasta que llegó el momento del alumbramiento. Y en el alumbramiento, la dama estuvo a punto de morir. Fue angustia para su esposo, angustia para la familia, porque no sabían en qué iba a terminar esto. Pero al final sale dando a luz. Y por esa causa, los padres le pusieron por nombre Jabes, que de acuerdo al hebreo significa dolor o sufrimiento. Y esto tiene que ver con una persona que vive avergonzada, alguien que se siente fracasado, una persona desilusionada que no tiene deseos de vivir. Al principio, como todo niño, él no entendía. Fue creciendo en medio de sus hermanos, sus otros 2 hermanos, y su nombre era para todas partes Jabes, Jabes. Pero ya los israelitas, los hebreos, sabían qué significaba Jabes. Cuando él ya fue adolescente, cuando él ya en su niñez, cuando él ya descubrió cuál era su nombre y qué significaba, él empezó a sufrir. Así que Jabes
era un niño que vivía atribulado, vivía acomplejado, vivía amargado, desanimado, desilusionado. Se sentía un fracasado y se sentía desilusionado. Así que él no quería vivir. Se entiende que este niño no tenía una experiencia con Dios. No conocía a Dios. Vivía lejos. No había tenido un encuentro con el Dios de los israelitas. Vivía una vida como cualquier joven que lo tiene todo, pero que le falta todo porque no tiene a Dios. El todo del hombre no es que tenga todas las cosas materiales. El todo del hombre es que tenga a Dios en su corazón. Tener a Dios en mi corazón y a Dios de mi lado y de mi parte, lo tengo todo, como dice la canción. Con Cristo lo tengo todo. Me ha dado una vida nueva y ha limpiado mi negro lodo. Así que con Cristo estoy completo. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que aprendí a los pies de Gamaliel ya no me interesa. Lo he dejado como pérdida y como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es mi Salvador. Amigos, así que Jabes vivía atribulado porque no conocía al Dios verdadero. Esa es la condición de Jabes. Por eso su nombre es sufrimiento y dolor. Y el tema de la mañana es del sufrimiento a la excelencia. Quiere decir que si alguien en esta mañana se levanta, deja a un lado el sufrimiento y pone su mirada en el Dios de los hebreos, en el Dios de Israel, su vida le puede cambiar. Seguro que sí. A mí me cambió la vida y yo creo que lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer con las personas que con buena fe se acerquen a Dios. Ahora, por lo menos yo quiero indicarle que hay 3 tipos de sufrimiento. Pueden haber más, pero yo quiero enfocarme en 3. Número 1, el sufrimiento espiritual. ¿Qué es sufrimiento? Sufrimiento significa toda sensación que causa daño y malestar, causa daño y molestia y hace infeliz a las personas. ¿Qué es sufrimiento? Toda sensación que causa daño y malestar y hace infeliz a las personas. Le roba la paz y le roba la tranquilidad. Por lo menos yo he tomado en cuenta 3 tipos de sufrimiento esta mañana. El primer sufrimiento del ser humano, del hombre, es el sufrimiento espiritual. Veamos, siempre vamos al Génesis porque es el inicio. Veamos allí a un Adán viviendo en plena comunión con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Plena comunión con Dios. Había una relación pero muy vertical con su Señor y una relación pues también horizontal consigo mismo, con su esposa. Había una relación maravillosa. Y el hombre no conocía angustia, tampoco dolor. Él no sabía lo que es la sensación del sufrimiento y de un cargo de culpabilidad a la conciencia. Pero cuando ellos desobedecen, se perdió todo esto y la mente y la conciencia se hicieron culpables del delito que se llama la desobediencia. Y ahí es donde se pierde todo. Y la vida del hombre de allí para acá pasó a ser diferente. Todo hombre y todo ser humano tiene este problema espiritual. ¿Cuándo es que este problema de sufrimiento espiritual termina? Cuando el hombre reconoce que es un pecador y que solo no puede y se acerca a Dios. Y Dios pues le extiende su mano para restaurarlo a la comunión con Dios. Cuando la comunión del hombre con Dios es restaurada, entonces allí cuando la vida cambia. De lo contrario, va a ser un poco difícil. Amados, y entonces vemos el caso de Adán. Adán perdió su comunión con Dios y eso le trajo sufrimiento y dolor. Y la vida le cambió hasta el día de hoy. Por eso debemos apartarnos de todo lo que sea inmoralidad, de todo lo que sea impuro, de todo lo que es malo y vamos a esforzarnos a hacer las cosas como Dios manda en su santa palabra para que nos vaya bien. Un segundo ejemplo de sufrimiento espiritual es el caso de el hombre más fuerte de la tierra llamado Sansón. Sansón, según la Biblia, fue el hombre más fuerte de todos los hombres que han nacido en la tierra.
Dios le dio fuerza para que defendiera a su familia de los filisteos, de los hombres más grandes. Y a través de Sansón, Dios defendió y trajo libertad a su pueblo Israel. Pero Sansón abusó del poder que Dios le había dado, de la fuerza, capacidad y habilidad que le había dado, y abusó de la fuerza que tenía. Y un día se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Dios le dijo que no debía enamorarse de una mujer filistea, porque lo iba a llevar al pecado, lo iba a llevar a la idolatría, a la inmoralidad y a la injusticia. Pero él no quiso escuchar. Así que él se enamoró de esta mujer y fue a consultarle a su padre. Y su padre le dijeron, no la tomes. Su madre le dijo, no la tomes. Dios dijo que no. Él dijo, pero yo soy Sansón y la tomo. Se enamoró de ella. Él se enamoró de ella, pero no ella de él. Ella estaba enamorada de su fuerza porque los jefes de los filisteos le habían pagado para que descubra el secreto de su fuerza. Y fue así que ella lo sedujo a él para que le declare dónde está su fuerza. Y él, apasionado por ella, le declaró en qué consistía su fuerza. Y cuando se lo dijo, entonces la mujer lo emborrachó. Vinieron los príncipes de los filisteos, le sacaron los ojos y lo dejaron ciego, le quitaron la visión y luego lo llevaron a una cárcel y lo pusieron allí a moler. Y cuando él estaba allí prisionero, fue cuando recién se acordó y dijo, Jehová se había alejado de mí y yo no lo sabía. Por favor, seamos cuidadosos con lo que hacemos, tengamos mucho cuidado. Ahora, espiritualmente, él quedó atribulado, agotado, en una prisión, debilitado, sin fuerza, sin saber qué hacer. Por eso le recomiendo que le digamos que no a todo lo que nos aleja de Dios y sí a la justicia, a la obediencia, a la paz, a la fe en Dios. Veamos qué es lo que nos está estorbando y vamos a rechazarlo para abrazar todo lo que Dios dice en su palabra. Y le aseguro que nos va a ir mejor. Ese es el primer ejemplo de sufrimiento. Una persona sin Dios va a vivir todo el tiempo fracasada y atribulada. Solo cuando venimos a Cristo, la vida nos cambia y esa tristeza se convierte en alegría. No busque en otra parte lo que puede encontrar en Jesús: la paz, el descanso y el reposo. Número dos, sufrimiento físico. Este es un segundo sufrimiento que las personas nos toca sufrir. El sufrimiento físico, como puede ser una enfermedad o una discapacidad física o mental también. Un sufrimiento. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 13 del verso 10 en adelante. Se cuenta la historia que había una mujer que le decían la jorobada. Esta mujer había sufrido mucho, demasiado, a veces hasta por los propios miembros de su familia y por la sociedad en que vivía. La mujer ya no podía ver el sol, no podía ver la luna ni las estrellas, no podía ver los árboles, no podía ver el rostro de personas, porque su rostro estaba tirado al suelo, no podía levantar la cabeza, tenía una maleta en su espalda que no podía levantarse, no podía incorporarse, y eso le había traído vergüenza a la mujer, como es normal en cualquier época y en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura. Cuando una persona tiene una discapacidad física, la gente se burla, y a lo mejor a ella le decían cuando alguien la veía: allí va la doblada, allí va la jorobada, allí va la virada, va la chueca. Se convirtió en una burla para la sociedad, y esto a la mujer la tenía tan atormentada y tan atribulada que quería morirse. Era un sufrimiento demasiado fuerte que llevaba todos los días porque no podía recuperar su salud. Nadie la pudo ayudar. En ese tiempo no habían pues los traumatólogos que a lo mejor le hubieran hecho una cirugía a su columna, porque no se sabe cuál era el problema, pero ella estaba jorobada e imposible de poderse incorporar y volver a la normalidad. Pero en esas condiciones aparece Jesús y dice que llega a la sinagoga, y ese día que él llegó vio el cuadro de la mujer y él extendió su mano y le dijo: sé libre de tu enfermedad. Y la mujer fue restaurada y volvió a la normalidad. Jesús la presentó a la sociedad y a la comunidad, y qué alegría para aquella mujer. Eso es un segundo sufrimiento. Hay sufrimientos en la vida que solo no los podemos resolver, que necesitamos acudir a Jesús, a Él, porque para Él no hay cosa difícil. Pero hay un tercer sufrimiento que es fuerte también, aparte de otros. No, este es el sufrimiento financiero. ¿Qué es el sufrimiento financiero? Es la falta de algún bien, ¿no es cierto?
la falta de algún recurso material. ¿No? Estamos viendo aquí 3 sufrimientos. Y el sufrimiento 3 tiene que ver con el sufrimiento financiero. ¿Qué? El sufrimiento de todo, donde había necesidad de todo. Todo era escaso, había poco. Era una familia demasiado humilde, con una situación bastante complicada. Entonces de eso se trata el sufrimiento financiero. Ahora es el sufrimiento mayor de toda la historia. Los grandes de la tierra están sufriendo porque no saben qué hacer. Los más pequeños también sufriendo. Pero en esta mañana yo quiero animarlo a que cambiemos de mentalidad. Que nuestro sufrimiento sí puede pararse, puede estabilizarse, puede frenarse. El Señor le puede poner un alto si solamente nos acercamos a Él. Porque con Él la vida es llevadera y reaseguro que vamos a salir adelante. Así que el sufrimiento nos roba la paz, nos roba el descanso, nos roba el reposo y la felicidad. Y esta era la condición de estas personas. Aquí en Reyes, ya lo hemos visto en otras ocasiones, Reyes 4, se habla la historia de una mujer que tenía una deuda impagable y que no sabía qué hacer. Y fue a preguntarle a Jesús qué hacer con eso. Y dice que el Señor le dio la clave. Le dijo que con una vasija de aceite ella podía convertirse en una empresaria y pagar toda la deuda. Todo depende de la fe que pongamos en Dios. Si ponemos nuestra fe en Él, las cosas pequeñas se convertirán en cosas grandes. Y no es extraño que de en medio de esta pandemia se levanten hombres con una mentalidad de conquistadores y de campeones y de ganadores, y que de aquí se levanten los mejores empresarios. Así que en vez de atormentarnos y atribularnos, y en vez de vivir padeciendo, y en vez de vivir mal, pensando mal, vamos a pensar positivamente y que las cosas pueden cambiar. Entro entonces ahora sí al desarrollo. Llegamos ahora entonces a la vida de Jabes. Le puse 3 ejemplos de sufrimiento. El uno es el sufrimiento que causa el alejarse de Dios. El segundo sufrimiento es el sufrimiento que provoca una enfermedad en nuestro cuerpo. Y el tercer sufrimiento es el sufrimiento que provoca cuando los recursos faltan, que trae la necesidad financiera o la falta de recursos materiales. Pero cualquiera de ellos, todos tienen solución. El primero es que si nos volvemos a Dios, Dios nos restaura la comunión. Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Dice la Biblia que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Si acudimos a Él, nos va a reconciliar a la comunión con Dios. Y esa miseria, ese sufrimiento espiritual va a terminar y vamos a volver al gozo y a la armonía con Dios. El segundo sufrimiento es el físico, que si estamos atravesando por alguna enfermedad complicada, si clamamos a Dios, Dios nos puede responder y hacer el milagro, porque para Él no hay cosa difícil. Y lo tercero es que si nuestra economía se ha quebrado, se ha ido a la quiebra, donde ya no se sabe qué hacer, igual, Él es el dueño de la plata y el oro y nos puede dar la habilidad y la capacidad y la sabiduría de hacer recursos con poco para salir adelante, y le aseguro que nadie se va a morir de hambre, porque Dios es bueno y Dios es poderoso. Y ya le dije qué significa sufrimiento. Que sufrimiento pues es lo que causa dolor, lo que causa pena, lo que causa pues tanta situación, ¿no es cierto? Ahora sí, le dije a usted, le he hablado a usted la vida de Jabes. Esta es la condición de Jabes. Jabes está a punto de quitarse la vida. Jabes ya no quiere vivir, porque él lleva un cargo de conciencia que no era de él. Su nombre lo avergüenza, su nombre le quita el deseo de vivir, su nombre le roba identidad, su nombre lo confunde y su nombre lo atribula, y ya no quiere vivir. Había un potencial en él, pero no lo había descubierto, y esa es su condición. Se echaba la culpa y decía: yo quiero morir porque por mi causa casi mi madre fracasa, por mi causa casi mi madre pierde la vida. Y eso lo afligía y no lo dejaba levantar la cabeza. Entiendo que Jabes hasta allí no conocía al Dios de los hebreos, no conocía al verdadero Dios, era un religioso como cualquiera. Pero en estas condiciones, cuando estuvo a punto de quitarse la vida, tal vez porque no encontraba razón para seguir viviendo por la situación que vivía, todo el tiempo arrinconado, sus hermanos felices y contentos, su padre contento, su madre también, la sociedad felices, y él vivía triste y melancólico y sin ganas de vivir.
Así que me parece que cuando estuvo a punto de arrancarse la vida para ya no sufrir más, para ya no sentir más dolor, con una autoestima demasiado baja, no se amaba a él ni sentía amor por los demás. Dijo, ¿para qué vivir? Y hay mucha gente que decide quitarse la vida pensando aliviar las penas o aliviar el dolor, pero no se alivia. La situación se pone más difícil porque ningún suicida entrará en el reino de los cielos. Y amigos, aquí es donde Jabes hace lo que usted y yo deberíamos hacer. Dice aquí que Jabes cambió de mentalidad. En vez de quejarse y lamentarse y vivir recordando su pasado, ahora cambia de actitud, cambia su mente y dice, ahora voy a hacer lo que nunca hice. Dice que lo primero que hizo fue reconocer. Se arrepiente de todo lo que había venido pensando y haciendo. Cambio de actitud. Recuerde que nuestros pensamientos definen nuestro futuro. Los pensamientos marcan nuestro destino, porque lo que yo pienso es lo que hago. Si lo que pienso es bueno, lo que hago será bueno. Si lo que pienso es malo, lo que haga será malo. Por eso Jabes ahora cambia su mentalidad y deja de llorar y se levanta y dice, no, esto no va más. Yo ahora voy a acercarme a Dios. He vivido sufriendo tanto tiempo, voy a acercarme al Dios de los hebreos. Voy a acercarme al Dios grande y verdadero. Y dice Jabes que este hombre pide primero perdón a Dios por las locuras y por las cosas que habían pasado en su vida. Se arrepiente de todo corazón. Y dice, he estado perdiendo el tiempo cuando estoy con vida. Y se reconcilia con Dios, vuelve en amistad con Dios, hace una buena relación con Dios, forma una buena amistad con Dios. Dios se convierte en su padre y él en su hijo. Y es allí cuando la vida cambia. Y después que tiene este encuentro con Dios, entonces hace lo siguiente. Le dice a Dios 3 cosas. Oró a Dios. Recuerde que lo primero que hizo fue el reconciliarse con Dios, entregarle su vida a Dios, pedir perdón, arrepentirse de todo lo que había hecho, confiar en su Dios y disponer su corazón a obedecerle. Y dice que después que se arrepiente y descubre al Dios verdadero, al Dios grande que todo lo puede, entonces la vida le cambia, le da paz, le da gozo, alegría, estabilidad emocional y comunión, una comunión fuerte espiritual con su Dios, con su Padre. Y él le pide por lo menos a Dios 3 cosas. Si tú me bendices, Dios, bendíceme. La bendición tiene que ver con lo completo. La palabra bendición significa completo, donde no queda nada por fuera, donde todo lo que yo necesito se abarca. Es la bendición corporal, la bendición integral. Todo lo que necesito está dentro de la bendición. La salud, la vida, el pan, el calzado, el abrigo, todo bienestar tiene que ver con la bendición. Pero le pidió algo más. Si tú ensanchas mi territorio, si me das más tierra para mí y mi familia. O sea, él sabía que su territorio era pequeño y que había que ampliar las tierras para el resto de su familia. Le pide a Dios que le dé un territorio grande para él y toda su familia. No fue egoísta porque está pidiendo para todos. Lo tercero que le dijo fue, y si me libras del mal que he vivido todo el tiempo, entonces él se puso a la disposición de Dios. Y la Biblia dice que Dios le concedió estas 3 cosas, que Dios le dio a Jabes todo lo que le pidió. Así dice, Jabes oró a Dios de Israel diciendo, te ruego que me des tu bendición, número 1, y un territorio grande, que me ayudes y me libres de todos los males que he venido sufriendo, para que no me haga más daño. Y Dios le concedió lo que le pidió. Ahora, les dije que Jabes significa sufrimiento y dolor, el nombre de la persona. Pero Jabes, el nombre del lugar, del sitio, tiene otro significado. Jabes significa lugar de encuentro. Jabes significa el lugar de reconciliación, porque Jabes es el lugar donde Jacob se reconcilia con su hermano Esaú
después de 20 años de conflicto, después de 20 años de guerra, 20 años de enojo, 20 años de disgusto, 20 años de odio y de amargura. Cuando él regresa donde su tío Labán, otra vez a la casa de su padre, dice que se encontraron allí en ese lugar. Y Dios le habló a su tío, a su hermano, perdón, le habló a su hermano Esaú que no toque a Jacob, que no le haga daño, porque es su siervo. A él le ha placido bendecirlo y que no tiene permiso para hacerle daño. Así que Esaú iba con deseos de matar a su hermano, pero cuando se encontró, la historia cambió. En vez de quitarle la vida a su hermano en venganza, porque se le había llevado la bendición, la primogenitura, más bien lo perdonó y se reconciliaron. Y dice que levantaron un altar allí de piedra y echaron aceite sobre el altar, que quedó hasta el día de hoy como el lugar de la reconciliación de Esaú con Jacob, su hermano. Créame que esta historia es muy linda. Asimismo, Jabes, este nombre Jabes tiene que ver con el reencuentro de un hombre con Dios. Jabes se reconcilia con Dios y deja de vivir atormentado y atribulado, y ahora pasa a disfrutar de la bendición y de la comunión con Dios. La historia le cambió a Jabes. ¿Pero cuándo le cambió la historia, pastora? Cuando él buscó a Dios. Cuando él buscó a Dios. ¿Usted quiere que la historia le cambie? Creo que sí. Pues esta es una linda mañana para que abramos el corazón a Dios y que el Dios de los hebreos, el Dios grande, se mete en el corazón y haga un templo en nuestro corazón y Él se quede aquí y cambie nuestra vida. Y que el destino, el rumbo de su vida cambie por completo y que se vaya ese lugar, ese deseo de perderlo todo, el deseo que tenía este hombre antes de no vivir. Acuérdese que vivía siempre atormentado y atribulado y desanimado y minimizado. Pero cuando se acercó a Dios, la vida le cambió. Señores, la vida solo cambia cuando nos acercamos a Dios. De lo contrario, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir llorando y vamos a vivir con una baja autoestima, creyendo que nadie nos ama, cuando el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros. Amigo, vamos a cambiar esta mañana de actitud. Hermano, si usted ha estado caído, pensando que nadie lo ama, que por las cosas que nos están pasando, ¿cómo puede ser posible? Y se siente usted fracasado y se siente usted derrotado, sin saber qué hacer, ahora le doy un norte. El norte está en que reconozcamos en qué área nos hemos equivocado. Que si usted ha estado lejos de Dios, esta es una mañana de reconciliación, una mañana de perdón. Acerquémonos al Dios grande, al Dios verdadero, y le aseguro que la vida va a ser diferente. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder que transforma al hombre sin importar su nombre y su apellido. Cuando él se encontró con la persona de Jesús después de ser un perseguidor y un hombre malo, dijo: pues todo lo que aprendí a los pies del maestro de Gamaliel lo dejo como basura y como pérdida por ganar a Jesucristo. Y lo dejo todo como basura por tener a Jesús. Tener a Cristo es tenerlo todo. Así que basta ya, basta ya. Olvidémonos del pasado, porque ya el Señor marcó una nueva historia. Pero tenemos que volvernos a Él. Lejos de Él es imposible levantar la cabeza. ¿Qué le parece si usted ora conmigo en esta tarde? Como conclusión, escúcheme la conclusión. En vez de quejarnos de las cosas que nos han pasado, en vez de quejarnos de la vida, del sufrimiento y del dolor y de los momentos que estamos viviendo, ya no se queje más. Más bien, acerquémonos a Dios y vivamos agradecidos de Él. Este hombre Jabes dejó atrás el sufrimiento y tomó la decisión de cambiar su actitud, acercarse a Dios, y eso le cambió la vida y lo prosperó. Y dice la Biblia que Jabes llegó a ser el hombre más ilustre de toda la familia. El hombre más ilustre de toda la familia. ¿Qué significa esto? Según el origen, ilustre significa origen distintivo, distinguido, una familia preeminente, sobresaliente, renombrado,
prestigioso, distinguido y excelente y superior. Después que era la nada, después del fracaso, después de ser un hombre fracasado que pensaba que había venido a este mundo sin esperanza y que mejor sería morir, cuando se encuentra con la persona de Dios, cuando se reconcilia con Dios, la vida le cambió y se le llamó el más ilustre de toda la familia. Este fue el hombre que se levantó en medio de la familia y ayudó a la familia porque fue el hombre más próspero y más grande de toda la familia. Le dije que ilustre significa preeminente, sobresaliente, renombrado, prestigioso, distinguido y excelente y superior a todos los demás. Cuando clamamos a Dios hacemos la diferencia. ¿Por qué no ora conmigo esta tarde? Y le dice: Señor, he vivido lejos de ti, pero hoy entrego a ti mis cargas y me convierto en tu hijo. Con Jesús la vida es llevadera y con Él tenemos esperanza. En esta vida y en la vida venidera. Aquí el Señor nos da paz y nos asegura la vida eterna allí en el cielo. Acérquese a Dios, porque sin Él va a vivir sufriendo todo el resto de su vida y nadie lo va a poder librar. Tenemos el ejemplo de Jabes, tomemos ese ejemplo. Si él se acercó a Dios y le fue bien, usted y yo debe acercarse también para que la vida cambie. Que Dios los bendiga y buenas tardes. La pastora va a estar orando por las personas que quieren aceptar a Jesús, como lo hizo Jabes, y para las personas que quieren reconciliarse con el Señor Jesucristo, se han estado alejados de Él, quejándose. Ya no más quejas. Ahora ya sabe lo que tiene que hacer. Vuélvase a Dios y las cosas van a cambiar. A orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra fortalece nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. Ahí donde están los amigos, Señor, que tal vez no te han aceptado en su corazón. En esta hora hacemos una oración, Señor, para que ellos abran su corazón y se acerquen a ti. Diga conmigo: Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia. Abro mi corazón, te acepto como mi Salvador. Que tu sangre me limpie de pecado. Que tu sangre purifique mi vida. Entrego mi vida a ti, Señor. Padre de la gloria, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Borra mi nombre del libro de la muerte. Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el diablo, que lo sepan los demonios, que soy tu hijo y tú eres mi padre, Señor. Te acepto en mi corazón. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor. Padre Santo, aquí están aquellos que están convirtiéndose, que están entregando su vida a ti. También oramos por aquellos que un día se descarriaron y están escucharon este mensaje. Se reconcilian en esta hora contigo, Señor. Que cada uno de ellos haga una reconciliación. Diga: Señor, perdóname, me alejé de ti conociéndote. Me alejé de ti, te di la espalda como el hijo pródigo. Pero hoy vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor, porque sé que en la casa del Padre hay mucho alimento. Padre, me reconcilio contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Desde ahora, Señor, vuelvo en comunión contigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú has entrado en la vida de ellos, de cada hogar, de cada familia, joven, niño, anciano que esté allí, Señor, en una reconciliación, Dios mío. Declaramos que este mes de junio, para aquellas personas que te aceptaron desde hoy día primero, Señor, su vida es diferente. Ya no vuelven, Señor, a hacer lo mismo. Reprendemos todo espíritu que atormentaba a estas personas que se están entregando por primera vez. Si era alcohol, si era droga, cualquier tipo de espíritu que atormentaba sus vidas, declaramos que son libres por el poder de la palabra. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea para Y oramos también, como decíamos antes, por los niños. Si usted está en su casa, cerca de su hijo, cerca de su nieto, si está cerca de uno de sus niños, un sobrino, vamos a orar. Vamos a bendecir los niños de nuestra nación. Vamos a bendecir los niños del mundo entero en este día. Vamos a orar por aquellos niños que han perdido sus padres, por aquellos niños que están en los orfanatos, por aquellos niños abusados sexualmente, abusados fisiológicamente, psicológicamente, emocionalmente, en cada área de las vidas de ellos. Padre Santo,
delante de tu presencia estamos, Señor. Sí, Señor. Hoy día, humanamente y en el mundo entero, se celebra el Día del Niño, Señor. Decimos los niños. Padre, Mandela dijo, Dios mío, que el alma de una sociedad se conoce de la forma como ellos tratan a sus niños. Señor, si el alma de la sociedad está sucia, está corrupta, van a tratar mal a los niños, van a dañar la mente de los niños. Pero aquí estamos pidiéndote perdón, Señor, por no cuidar de los niños. Pidiéndote perdón, Dios mío, porque tal vez nos hemos hecho sordos a la voz de ellos, al dolor de ellos, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque tal vez como padres, como abuelos, no hemos escuchado el llanto de los niños de las calles, el llanto de los niños huérfanos, Guárdalo, el llanto Señor. de aquellos niños que están siendo Cuida de humillados, ellos, Padre. que están siendo abusados sexualmente por sus propios familiares, por sus propios padres, Guárdalo, por Señor. sus parientes, Señor. Cuida de ellos. Padre Santo, oramos por los niños, Señor, de la tierra. Guárdalo, Por Señor. los niños que día a día mueren de hambre Pongo un porque no cerco tienen alrededor un de pan ellos. para llevar a la boca, Suple toda Señor. necesidad. Aquellos niños que están en los hospitales padeciendo este COVID-19, que están padeciendo con un cáncer, Señor. Aquellos niños descalzos que andan por las calles. Aquellos niños, Dios, que en esta hora están consumiendo drogas, Señor. Perdónanos por no escuchar y ver su dolor. Bendecimos a aquellos niños, Señor. Sí, Padre. A los niños del mundo entero, Señor. Trata con los niños, Señor. Guarda a los niños, Señor. Protégelos, Padre. Cuida a los Cuida de niños, ellos, Señor. Pelea por los niños, Dios Cuida de mío. ellos. Que toda destrucción de parte del diablo, así como Satanás quiso destruir los niños de los judíos, quiso destruir a los niños cuando Jesús nació, buscó a los niños y los mató. El diablo siempre ha querido destruir a nuestros niños, pero reprendemos al diablo y a los demonios y acercamos a los niños, Señor, con tu presencia, Dios. Guarda a nuestros niños. Oramos por nuestros nietos. Señor, bendice Guarda a los los nietos, nietos Señor. de cada uno de nosotros, Señor. Cuida de ellos. Y usted que está al lado de su niño, póngale la mano y bendígalo. Bendígalo, Bendigo a todos los bendiga. nietos del mundo. Bendecimos a todos los niños en Los el cubrimos con la nombre sangre de de Jesús. Jesús. Y declaramos el favor Sánalos, de Dios Dios sobre mío. ellos. Restaura sus El vidas. cuidado de Dios sobre Cuida ellos. de ellos, Señor. El amparo de Dios sobre Aquellos ellos. niños huérfanos que sus padres En el han nombre muerto. de Jesús. Tu palabra dice que tú eres el En padre el de nombre de huérfanos, Jesús. Señor. Cuida a esos niños, Sí, Padre. Señor. Derrama bendición sobrenatural, Señor, sobre ellos. Tu Gracias, protección sobre los niños ecuatorianos, Gracias, Señor. sobre los niños de esta Muy provincia, agradecido. Señor. En el Muy nombre de agradecido. Jesús. Guarda a los Gracias, niños, Señor. Amén. Hagamos dos oraciones más. Oramos por las personas que están enfermas, porque estábamos hablando de que esta es una de las crisis complicadas, de las situaciones complejas que se está viviendo ahora. Y oramos también pues por la finanza, ¿no es cierto? Como hablábamos, que son una de las dos cosas que están causando mayor sufrimiento. Y vimos cómo Dios trajo solución a esta situación. Así que Dios puede seguir haciendo el milagro. Señor, En el nombre de Jesús. oramos esta mañana por las personas que Señor. están enfermas. Dios, Oh, Dios. enviamos la palabra de sanidad y de salud allá a la casa asistencial donde está cualquier persona atravesando por alguna enfermedad. Cualquiera que sea, Señor, enviamos la palabra. Allá en el libro de Isaías 53, del 4 al 6, está escrito que por su llaga nosotros hemos sido curados. Que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y que el castigo nuestro fue sobre Él, y por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Gracias, Padre, por la salud de cada persona que está enferma ahora. Restáuralos, Señor, y vuélvalos a la normalidad. Padre, pedimos también por la finanza, Señor. Siga supliendo el pan a cada padre de familia. Sabemos que van a ser casi 3 meses, Señor, de encierro que hemos estado en casa, donde no se ha podido salir a laborar, Padre, pero que aquí usted ha suplido toda necesidad y creemos que va a seguir supliendo, y que de aquí vamos a salir empoderados con una visión nueva, Señor amado, con una mentalidad diferente, porque nos acercamos a ti. Creemos que contigo, Señor, la vida es diferente. Supla, Padre, toda necesidad a cada de familia. Y declaramos esta mañana y tarde que el pan no faltará en la mesa, porque Dios es el Dios proveedor, el Dios sustentador,
el Dios que suple. Padre, creo que usted es fiel, como dijo el rey David: joven fui y ahora soy un viejo, y hasta ahora no veo justo desamparado ni su descendencia que mendigue un pan. Gracias por la provisión y bendecimos su santo nombre, amado Padre. Gracias, querida audiencia. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo. Que Dios me los bendiga. Los amamos mucho. Son importantes para nosotros y para Dios. Pronto nos estaremos viendo. Pronto nos daremos un abrazo. Por ahora, a la distancia. Tengan una excelente semana bendecida y una semana victoriosa. La paz de Dios con ustedes están en nuestros corazones. Amén. Deseamos que este mes de junio, declaramos que es un mes de bendición y que las cosas mejoran. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios les bendiga, bendecimos sus hogares y adelante con el Señor. Bendito sea Dios. Amén. Mi Jesús.